Esta noche tenemos una nueva sección llamada ¿Real o no? Narraremos historias no tan reales pero igual de aterradoras y hasta emocionantes que ustedes, mis amantes del miedo, nos compartirán, o incluso historias que yo mismo crearé. Hoy tenemos las dos primeras. Bienvenidos al agujero negro, comencemos. El chirrido metálico, el estruendo seco, el crujir de cristales. Esos fueron los últimos sonidos que resonaron en la mente de Elisa antes de que el mundo se tiñera de un negro absoluto. La llamada llegó a la madrugada, una voz impersonal que pronunció las palabras que destrozarían su universo: accidente automovilístico. Su esposo, Daniel, había estado en el coche con su amigo Marcos. Volcadura total. Pura chatarra retorcida en un barranco a las afueras de la ciudad. Marcos había muerto en el acto, su cuerpo irreconocible entre los restos del vehículo. Pero el cuerpo de Daniel nunca apareció. Una búsqueda exhaustiva. Días y noches de angustia, de esperanza vacilante. Buzos en el río cercano, equipos de rescate peinando el área, perros rastreadores husmeando entre la maleza. Nada. Ni un rastro. Solo la certeza del forense de que, dadas las condiciones del impacto, era imposible que hubiera sobrevivido. Desaparecido, declarado fallecido, pero sin un cuerpo que llorar, sin un ataúd que enterrar. Un limbo cruel que dejaba a Elisa en un tormento constante. El vacío que dejó Daniel era un agujero negro en su alma. Su risa, el aroma de su perfume, la forma en que le tomaba la mano, todo era una tortura silenciosa. Incapaz de seguir viviendo en la casa que compartieron, Elisa decidió huir de los recuerdos. Un año después del accidente, se mudó. No a otro país, ni a una ciudad lejana. Extrañamente, eligió un pequeño pueblo a unos pocos kilómetros del lugar donde su vida se había desmoronado. Una pulsión inconsciente, tal vez, de estar cerca, o quizás de entender. Los días transcurrían lentos, grises. Elisa intentaba reconstruir su vida, salir, conocer gente. Fue en una de esas tardes de soledad, sentada en una cafetería local, cuando lo vio. Un hombre alto, de espalda ancha, con una cabellera castaña que se curvaba de la misma manera que la de Daniel. El corazón le dio un vuelco doloroso. Era el mismo porte, la misma forma de moverse. Cuando se dio la vuelta, el aire se le escapó de los pulmones. Era idéntico. Los mismos ojos oscuros, la misma nariz ligeramente aguileña, la misma mandíbula fuerte. Incluso la cicatriz sobre su ceja izquierda, aquella que Daniel se hizo de niño al caer de un árbol. La cicatriz en el labio inferior, que le había quedado de un corte al afeitarse. Era imposible. Era una ilusión, un truco de su mente desesperada por encontrarlo. Se acercó a él, temblorosa. ¿Daniel? La palabra salió de su boca como un susurro. El hombre la miró con una sonrisa amable, pero desconocida. Lo siento, creo que me confunde. Mi nombre es Gabriel. Gabriel. Por supuesto. Era una locura. Pero mientras hablaba, Elisa sintió el mismo magnetismo, la misma conexión inexplicable. La voz no era exactamente la de Daniel, quizás un poco más profunda, pero había algo en el timbre que le recordaba a él. ¿Y el olor? El mismo olor a madera de sándalo y lluvia que siempre había amado de su esposo. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de emociones. Gabriel era todo lo que Daniel había sido y más. Su forma de reír, sus gestos, sus manías, incluso los pequeños detalles que solo Daniel conocía de ella, Gabriel parecía intuirlos. Hablaban durante horas, compartían secretos, revivían viejos sueños. Elisa se encontró cayendo perdidamente enamorada de este hombre que era, y no era, su esposo. La gente del pueblo los veía como una pareja feliz, un milagro de segunda oportunidad para Elisa. Ignoraban la sombra de su primer amor, la ausencia de un cuerpo. Se casaron en una ceremonia íntima, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su unión. Elisa sentía que el destino le había dado una segunda oportunidad, un regalo inesperado. Se permitía ser feliz, a pesar de la punzada ocasional de culpa o de la extraña sensación de que estaba viviendo un sueño demasiado perfecto para ser verdad. Hasta que la llamada llegó. Era la policía. Habían encontrado un cuerpo. Entre los restos de un viejo pozo abandonado en las cercanías del lugar del accidente de su esposo, un grupo de obreros había descubierto restos humanos. El análisis inicial sugería que podría ser Daniel. Elisa se presentó en la morgue, con el corazón encogido en un puño. Gabriel la acompañaba, su mano firme en la espalda de ella, ofreciéndole un apoyo silencioso. La habitación era fría, el aire pesado con el olor a desinfectante y algo más,
algo que le revolvía el estómago. El patólogo levantó la sábana. Lo que vio Elisa la heló hasta los huesos. El cuerpo estaba irreconocible, descompuesto, carcomido por el tiempo y la humedad. No había facciones, solo restos. No, no era él. Su mente gritaba que ese horror no podía ser el Daniel que ella había amado. No, no es él, murmuró Elisa, las lágrimas empañando su visión. El patólogo, con un aire de cansancio, señaló una radiografía. Señora, entendemos su dolor, pero las pruebas son concluyentes. Las huellas dactilares, que pudimos recuperar con métodos avanzados, coinciden al 100% con las de su esposo Daniel. Son las mismas. Elisa negó con la cabeza, aferrándose a su negación. No podía ser. ¿Cómo podía ser ese cuerpo, ese horrible amasijo, su Daniel, si Gabriel era Daniel? La contradicción era insoportable, la realidad se desdibujaba. En ese momento, Gabriel la abrazó por detrás, apretándola contra su pecho. Su aliento cálido rozó su oído y susurró unas palabras que se clavaron en su alma como agujas de hielo. Sí, soy yo. Pero tomé el cuerpo de alguien más para seguir contigo. Elisa se quedó inmóvil, el cuerpo rígido de terror. Las palabras heladas resonaron en su cabeza. ¿Tomé el cuerpo de alguien más? Su mente, ya al borde de la fractura, giró hacia el cadáver sobre la mesa de metal. Lo miró de nuevo, esta vez con los ojos del horror, de la comprensión. Y en ese instante, a través de la descomposición, a través de la pátina del tiempo y la muerte, algo se hizo evidente. Los restos del cabello castaño, la complexión de los huesos, el esqueleto. Y entonces, en el centro del pecho, un pequeño colgante de plata, oculto bajo los huesos del esternón. El dije que Daniel siempre llevaba, un regalo de Elisa en su aniversario. Grabadas en él, con una letra que ahora parecía burlarse de ella, las iniciales, D&E. Elisa sintió que la bilis le subía por la garganta. La verdad, retorcida y monstruosa, se desplegaba ante sus ojos. Este cadáver, este horror, era su Daniel. El hombre que la abrazaba, que le susurraba al oído, era su Daniel también, pero un Daniel que había regresado del abismo, poseyendo el cuerpo de otro, de un alguien más. El rostro de Gabriel, su amado esposo, se volvió difuso. Sus ojos, que antes le parecían llenos de amor, ahora reflejaban una oscuridad inmensa, una profundidad que trascendía lo humano. La piel que había besado, el aliento que había compartido, todo era una fachada, una máscara. ¿De quién era el cuerpo que Gabriel había tomado? ¿Qué había pasado realmente en ese barranco? La respuesta no importaba. Solo la terrible certeza de que su amor, su tan ansiada segunda oportunidad, era una abominación. Y él, su esposo, había regresado para reclamarla, desde las profundidades de la muerte, con un secreto que la condenaría para siempre. El sol de la Ciudad de México es un manto pesado y cálido, pero no parecía tocar a Alina. Su piel, de un blanco lechoso casi translúcido, contrastaba de forma violenta con los uniformes azul marino y los rostros curtidos por el sol del patio de su nueva escuela en Coyoacán. Hablaba un español fluido, aprendido de innumerables tutores en distintas latitudes, y tenía una sonrisa dispuesta. Quería encajar. Pero los niños huelen la diferencia como los perros huelen el miedo. Para Ricardo y sus 2 secuaces, Alina era un objetivo demasiado fácil. La llamaban fantasma, lechera o, lo peor, la extranjera. Empezaron con empujones sutiles, luego con robos de lonchera y finalmente con el acoso en la salida. Un martes particularmente asfixiante, Ricardo la acorraló contra la reja oxidada. ¿Por qué tan blanca, fantasmita? ¿Tu mamá no te deja ver el sol? ¿O es que eres de esas que se deshacen en el agua? Se burló, y sus amigos rieron con ese sonido hueco de la malicia infantil. Alina dejó de sonreír. Su rostro impasible, casi helado, pareció envejecer 10 años de golpe. Se enderezó y su voz, aunque baja, cortó el aire. Miren, mi familia y yo somos muy antiguos, dijo, la palabra antiguos resonando con un peso inusual. Por décadas hemos estado mudándonos a diferentes partes del mundo, pero somos de Rumanía. Hizo una pausa, sus ojos azules fijos en los de Ricardo, sin parpadear. Y les digo algo, mi mamá es una persona muy enojona, pero es la más antigua. No debemos molestarla. Ricardo vio un hilo de miedo en la firmeza de la niña, pero su ego lo transformó en burla. ¿La más antigua? ¿Es una momia o qué? Escupió. Queremos ver a la momia. Llévanos a tu casa, Alina.
Ahora, ella dudó solo un instante. Un gesto casi imperceptible de fastidio cruzó su rostro pálido. Está bien, dijo con un suspiro que no era resignación, sino el preludio de un plan. Vamos. La casa estaba a 3 cuadras del bullicio de los puestos de esquites. Era una construcción sobria, de piedra volcánica, con ventanas siempre cerradas y un jardín frontal que solo crecía hierba seca. Al cruzar el umbral, el aire caliente de la ciudad se disipó, reemplazado por un frío seco y penetrante, con un olor indefinido a moho viejo y metal. Alina los condujo directamente a la planta alta, por una escalera alfombrada que ahogaba sus pasos. Aquí está, susurró, señalando una puerta de madera oscura con un picaporte de bronce desgastado. Ricardo intentó girar el pomo. Estaba trabado. Ábrele, ordenó a Alina. Queremos ver a tu mamá. Si es tan antigua, debe tener cosas geniales. No sé si sea buena idea. De verdad que es muy enojona, insistió Alina, pero sus ojos brillaban con una anticipación malsana. Los niños, sintiéndose invencibles por estar en territorio ajeno, empezaron a gritar detrás de la puerta. Salga, momia. Queremos verla. Queremos ver a la más antigua. Alina se hizo a un lado, cubriéndose los oídos con una mano, mientras con la otra, con una velocidad impropia de su edad, deslizó un diminuto pasador en la cerradura. El sonido que vino de adentro no fue un enojo, fue una liberación. Un crujido húmedo y lento de algo que se estiraba después de mucho tiempo. La puerta se abrió no con un empujón, sino con un latigazo. Lo que salió no era una mujer, sino la sombra perfecta de una pesadilla. Una silueta espigada que parecía haber sido estirada en un potro, con brazos desproporcionadamente largos que terminaban en dedos como garfios negros. La piel, expuesta a la tenue luz del pasillo, no era blanca como la de Alina, sino un gris enfermizo y arrugado, como pergamino secado. Los colmillos, sí, eran largos, pero lo más terrible eran sus ojos, 2 puntos rojos y diminutos, llenos de un hambre geológica. Ricardo no pudo ni gritar. El primer secuaz fue el más rápido en reaccionar, girando para correr, pero uno de esos brazos largos se envolvió alrededor de su cintura como una boa constrictor. El gemido del niño se cortó abruptamente. Entonces, el sonido que había advertido Alina comenzó. Un sonido que ningún ser vivo debería escuchar de cerca, el crujir de huesos. No un crujido limpio, sino una trituración húmeda y repetitiva, intercalada con chasquidos y el sonido gutural y satisfecho de la madre más antigua. Ricardo se quedó paralizado, viendo cómo la silueta gris lo devoraba todo a su paso. El aire se llenó de un olor a sangre y a una especie de polvo metálico. Alina, en lugar de horrorizarse o llorar, se dio la vuelta con un suspiro audible, y caminó hacia el otro extremo del pasillo, hasta la habitación donde aún estaban sus maletas sin desempacar del todo. Mientras los sonidos de la cena de su madre resonaban en el pasillo, Alina abrió una de las maletas y sacó una pila de ropa. Sus labios se fruncieron en una mueca de profunda y hastiada molestia. Genial, murmuró para sí misma, con la voz ahogada por los crujidos. Otra vez a cambiar de casa. Espero que les hayan aterrado las narraciones de hoy y no los dejen dormir. Recuerden mandarme sus historias, esas historias que nadie les cree, esas pesadillas que no los dejan dormir. La próxima semana empezaré a narrar relatos y leyendas aterradoras relacionados con las fiestas de Sembrina, les aseguro que les gustará. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.